Bueno, una de las cosas más complicadas en hacer un camper pop-up es hacer las bisagras. El sistema para levantarlo. El sistema para levantarlo. Viajeros de YouTube, yo soy Sergio. Yo soy Vani. Y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Nosotros somos viajeros desde abril de este año. Sí. Y bueno, nuestro objetivo es llegar hasta Alaska. En principio estamos viajando por todo lo que es Argentina, por la situación actual. Y cuando se pueda empezaremos a ir un poquito hacia el norte. Y hoy lo que venimos a mostrarle es el Van Tour. Estamos viajando en una Toyota Hilux, ahí atrás. Modelo 99, 4x4, y bueno, le vamos a mostrar todas las mejoras que le hicimos, todas las modificaciones, porque lo hicimos todo entre nosotros dos. Sí. Fue un montón de laburo, pero... Un año y medio de trabajo. Sí, Así que bueno. Ahora les vamos a mostrar cómo es nuestra casa. Bueno, lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar para poder levantar nuestra casita es sacarle estos 4 ganchos que evita que se levante el techo mientras que estamos andando. Ya nos ha pasado y bueno, se levanta entero solo por el viento. Así que sacamos esos 4 ganchos y después levantamos el techo. Bueno, ahora lo que le vamos a mostrar las modificaciones que hicimos adentro. Bueno, la camioneta originalmente viene con un asiento enterizo. Lo que hicimos con Vani fue sacar el asiento y poner 2 butacas para poder seguir transportando y utilizando este espacio. Y este es nuestro recipiente de agua, que es de 60 litros, como pueden ver, y bueno, nos dura más o menos 3 días. Sí, nos bañamos para lavar los platos y no sé qué más. Para tomar agua y demás. Tenemos un filtro de agua adentro, así que lo usamos para lo mismo. Muy bien. Estas son las cadenas para la nieve. Vinimos al sur esperando nieve. Y está nevando todo en el norte. Está nevando en el norte, pero bueno, las cadenas ya las tenemos. Sí. Bueno, toda esta modificación que es del asiento, también hicimos los parlantes esos. O sea, no sé cómo se llamaría. Sí, la caja de los parlantes. La caja de los parlantes, todo eso lo hicimos nosotros. Otra de las cosas que tenemos por fuera en la camioneta son estos baúles, que se comunican de lado a lado. O sea, están enteros, pasan de lado a lado. Sí. Acá tenemos donde va el agua gris, donde lavamos las cosas y todo los eso, platos y demás. Y lo que adaptamos fue una manguerita externa que nos sirve para cuando queremos lavar las cosas afuera o donde no estamos en una zona urbana. Así que esta es muy recomendable para los futuros viajeros porque siempre es útil tener agua afuera. Bueno, acá también tenemos el Rocket, que ahora no está, sí, porque ahí va. Hoy hicimos pastelitos. Y bueno, lo tuvimos que sacar, pero sí, tenemos la silla, la mesa, el Rocket y el disco también, y la plancheta. Sí, o sea, tenemos todo lo que es para camping va ahí abajo. Bueno, y ahora viene la parte que le toca a Vani. A ver. Vani es nuestra cocinera estrella del Rocket. Del Rocket, claro. No es que cocina tanto. Otra de las opciones para el Rocket, ahora vamos a hacer los pastelitos. Así que... es para freír afuera. Sí, es para freír afuera y no llenar de olor la casa y demás. Entonces lo hacemos acá, despacito. Yo quería tirar un poco de esto porque... Bueno. Hoy lo que tenemos es madera de los cajones, así que este prende a full. Prende el toque y enseguida se llama. Sí. Recién la llama era impresionante, hasta acá arriba llega. ¿Y cómo vamos? Muy bien, van tomando color, van tomando formita. Me tiraron el tip de tirarle así aceitito arriba, que esté bien movido. Y ahora pasa al almíbar. Y ahora sí, apenas lo sacamos lo tiramos al almíbar. Bueno, y este es el resultado. Estos son los de batata. Like si les gustan los de batata. Y comenten si les gustan los de membrillo. Vamos a hacer la guerra interminable. ¿Qué más tenemos afuera? Bueno, afuera lo que nos queda es
calefón, que nos da agüita calentita. Hay un calefón de 6 litros con una bomba de 12 litros. ¿Qué es lo que regulamos ahí? Y acá podemos regular si es para invierno o verano, la temperatura y el caudal. Esto regula la bomba a su vez para que no tire demasiada agua y nos quedemos sin agua enseguida. Y también tenemos acá afuera esta luz exterior. Una luz exterior, la luz del hall. Así, a ver si es luz solar, así que no está conectada a ningún lado. No es una luz impresionante, pero siempre nos sirve para bajar o subir de la camioneta de esta. Sí, cuando es de noche está bueno tener esa luz afuera. Ahora Vani nos va a explicar la habitación, mi parte preferida de la casa. Ah, muy bien, a ver. Yo llego y lo primero que hago es subir acá arriba. La dueña de todo. Bueno, acá todo este sector, que es la parte de la doble cabina, tiene 1,40 m. Pero nosotros hicimos achicar el colchón a 1,20 m. Entonces nos quedan 20 centímetros donde ponemos, no sé, cosas de todos los días, no sé. Claro, guardamos nuestras pertenencias. Guardamos algunas cosas de este lado. Después otra cosa, nosotros acá dejamos 2 ventanas. Estas se levantan. Espera, que saco esto. Las enrollamos. Entonces, cuando está caluroso, nosotros podemos abrir este lado, aquel, y corre el aire. Del otro lado está, también tiene una lona que la utilizamos para que nos cubra de lo que es la lluvia, porque esto es tela mosquitera. Entonces del otro lado, de noche, lo bajamos, oscuridad total en todo el camper. Hasta las 12 del mediodía no se ve una sola luz. Nada, hay que poner alarma. Y bueno, y cuando necesitamos luz, ya levantamos del lado de afuera, y si hace calor, también levantamos este. Muy bien. También tenemos un veladorcito. Un velador acá. Entonces de noche por ahí solo usamos esta. Entonces evitamos todas. Tenemos 10 de estas chiquitas. Y un bolsillito para Sergio, porque Sergio duerme de este lado, yo de este, yo tengo todo de este. Yo duermo en la zona de riesgo. Mi mesa de luz es esta, acá duerme Sergio. Y bueno, él acá guarda sus lentes, su celular. Este es el living comer. Que bueno, esto lo hicimos hacer gracias Katy, la mamá de Sergio. No te rías. Lo que le pedimos en particular es que del otro lado tenga cuerina, porque si nosotros venimos de alguna caminata, tenemos que cambiarnos y demás, para no mojar caminata que haya llovido. Claro, bien. O del mar, o del río. Del río, claro, que hay que cambiarse. No mojamos nada de esto, y del otro lado tiene lo que es la cuerina. Bueno, en este no se ve bien. Aprovecho a sacar. Cuando tenemos que utilizar el baúl, sacamos una. Ahí les voy a mostrar el baúl. Pero les quiero mostrar esto. Este tiene de los dos lados cuerina. Entonces, si, no sé, está mojado lo que sea, no arruinas la tela. Claro, tal cual. Perfecto. Por eso lo hicimos hacer así. Ahora les voy a mostrar el baúl, que es donde nos sentamos. Tiene 1,20 m por más o menos 40 y 50 creo que sí, de profundidad. Le dejamos estos 10 centímetros acá para que pueda ir el almohadón también atrás. Claro, podemos levantarlo con el almohadón. No haya que sacar todo el tiempo todo, sacamos uno solo y ya está, queda súper cómodo. Este lo levantamos y acá nos entra toda nuestra ropa. ¿Sí? Ahora en invierno nos ocupa todo, pero cuando tenemos la ropa de verano acá, en la mochila metemos todo lo de invierno y nos sobra bastante lugar. Además tenemos un... ¿qué sería esto? Super tupper. Un tupper gigante. Bueno, ahí llevamos todo lo que son alimentos no perecederos, como para almacenar, para tener un mini almacén. Vamos al súper y lo llenamos ahí. Esperen, antes de seguir mostrándole el camper, tienen que suscribirse, ¿no? Sí, obvio. Así que por favor vayan, suscríbanse. Si no está por acá o por acá, el botoncito ese, la marca de agua para suscribirse. De este lado está la marca de agua que tiene nuestro logo. Así que ahí les queda fácil. Lo tocan, dice suscribirse y nos ayudan un montón. Bueno, bienvenidos a la cocina.
¿Por qué será que vos mostrás la cocina? Y porque yo lo uso. Claramente. Es mi sector VIP. La cocina decidimos una de 4 hornallas. Si bien ocupa mucho espacio, pero entra una pizza entera. O sea, Era condición porque a Sergio le encanta hacer claro, pizzas. a mí me encantan las pizzas. Entonces, condición era 4 hornallas para que entre una pizza entera y un lugar donde amasar la pizza, porque tampoco es que pongo prepizza ahí, o sea, tiene su elaboración. Ya vamos a mostrar una buena pizza que haga. Entonces, ¿qué hay abajo de la cocina? Abajo de la cocina está el horno. Hay otra puerta ahí. Acá un lugar de guardados. Tenemos productos de limpieza y todo lo que no sabemos dónde va. Por ese lugar. Tenemos la mesada. Tenemos la bacha que la hicimos gracias a investigar mucho en YouTube. La hicimos con una ensaladera para que salga más económica. Le hice el agujero adentro, le puse una rejillita y listo. Nuestra canilla para limpiar. Ustedes, esto que ven acá es la manguera para un purificador de agua que tenemos abajo, que se accede por esta puerta. Bueno, de este lado tenemos lo que son cubiertos, la comida de todos los días, todo lo que es para desayuno y las ollas para cocinar. Nos entra todo y la verdad que nos sobra bastante lugar. ¿Y cómo está hecho? Está hecho en caño 2020 y con una maderita de OSB para hacer las divisiones. Y las puertas en este caso son corredizas. Sí, soy muy buen herrero como para ser carpintero, así que las hice, le encontré la vuelta a hacerlas con aluminio, que me lleva un poquito mejor que con la madera. Entonces le hice todo el marquito en aluminio y bueno, quedaron bonitas y súper funcionales. Bueno, siguiendo con la parte de la cocina, esta es la parte del especiero y la neverita. Nuestra elección de nevera fue una conservadora nomás porque... teníamos una heladerita. Sí, teníamos una heladerita eléctrica, pero nos ocupaba mucho lugar y consumía demasiada batería. Ya que nosotros la batería auxiliar la cargamos con el mismo alternador que la camioneta y no podemos estar todo el tiempo con cosas enchufadas acá atrás. Así que bueno, optamos por esta opción, compramos lo que necesitamos cada día, consumimos lo que tenemos, y tratamos de no comprar cosas frías. Bueno, tenemos sobre una pared todo lo que fue electricidad para simplificar la instalación. Menos cable, menos problemas. La verdad es que tratamos de hacerlo bien sencillo lo que es electricidad. Desde ahí ya sale directamente a lo que son las luces. Claro, las luces son igual todas 12 voltios, no son 220, así que no usamos el conversor, usamos directamente la batería. Sube por acá. Y de acá las conectamos todas en paralelo, por si se quema una, no nos quedemos sin luz. Bueno, la mesa, me rompí la cabeza para diseñarla, pero es así. Se levanta, se encaja en estas ranuritas, que encontré un perfil de aluminio en casa y lo adapté ahí. Mientras que estamos andando, la mesa engancha en esos perfilitos acá y queda fija. Ahora para colocarla va a enganchar en estas dos ranuritas y yo tiro la pata para adelante. Le puse una pata para que no nos tropecemos. Es tan chico el lugar que mejor si no tenemos tantas patas. Claro. Y ¡tarán! Y ahí queda. Y la verdad es que, bueno, súper cómoda, súper amplia. Podemos estar acá, podemos traerla más acá, podemos correrla más allá. Por eso tiene la ranura y la guía esa. Lo que sí corregiríamos es que las puntas sean redondeadas ahí. Si no, cuando hay que pasar de un lado al otro, bueno, es como medio esquivar las esquinas. Sí, es medio incómodo. Medio molesto, sí. Nuestra zona de cuadros, que falta un cuadro por acá. Ya vamos a ver cómo seguimos. Cómo los ubicamos. El sector del baño ahora, se los presento. Nosotros queríamos, entre las condiciones en el camper, era sí o sí tener un baño. Porque venís la caminata y llegar y bañarte en una ducha caliente, lo mejor que existe. Y no estar siempre condicionados de estar buscando en un lugar o en otro, que si te dejan, no te dejan y demás. Así que bueno, para mayor comodidad le dimos el lugar al baño, ¿sí? Sí. Acá en la puerta, todo esto está
está hecho todo revestido de madera. El lado de adentro lo hicimos todo con fibra. Bueno, acá le dejamos unos ganchitos para las toallas. Del lado de adentro, no sé si vos te podés acercar. ¿Sí? Bueno, tenemos el inodoro químico, el cual ahora cuando estamos quietos en un lugar ya lo ubicamos donde va. Pero si no, cuando viajamos lo llevamos atado más en el centro por una cuestión del peso, de que esté todo el peso sobre los ejes. Bueno, acá también podrán ver, tenemos para bañarnos, elegimos esta opción. Tenemos la ducha. Tenemos la ducha. Y el mezclador ahí abajo. Y el mezclador, sí. Las cortinas le habíamos puesto todos estos para enganchar, pero son 1.000.000. Entonces, voy a parar acá. ¿Vas a armar? Bien. Lo voy a armar, sí. Entonces, lo que hicimos al último, más fácil, colgamos de una esquina, colgamos de la otra esquina. Bueno, esta esquina no. Ahí está. Y ya podemos bañarnos. Espera que justo me quedó el inodoro ahí. Obvio que eso se saca. Se saca el inodoro, sí, sí, claramente. Y ahí no mojamos las paredes. Cerrado, claro, no mojamos las paredes y como le pusimos 2 ganchitos, porque acá abajo si no, no nos alcanzaba la cortina. Y bueno, una vez nos pasó que se mojó afuera. Salpicaba por afuera. Entonces sí, directamente con estos dos ganchitos la cortina llega a pasar abajo. El piso del baño es el mismo. Esto es, ¿qué sería? Goma. Sí, goma. Goma sin madera. Nos hace más cálido el lugar. Y bueno, el piso lo hicimos con esa misma goma. Le dimos toda la curvatura para que... Yo ahora lo muestro. Sí, no sé si se va a ver. Bueno, explícalo entonces. Y bueno, y queda por debajo lo que es la fibra, ¿sí? Entonces tiene la forma de la goma y adelante pasa la fibra. Entonces siempre el agua va al desagüe. Bien. Bueno, una de las cosas más complicadas de hacer un camper pop-up es hacer las bisagras. El sistema para levantarlo. El sistema para levantarlo. A ver, es toda una cuestión de palancas, pero lo más importante es que llegue a la altura que deseamos y después cuando se pliega también quede en cero. Por eso estuvimos viendo muchos videos en YouTube y los hacen a veces de madera con una bisagra entera en el centro, que a mí mucho eso no me convencía y logré encontrar este sistema. Soy muy herrero, entonces encontré este sistema. Sí. Este sistema consiste básicamente en una U, que es la bisagra, la parte inferior de la bisagra, y este es el eje, que está justo a 40 centímetros. Espera que lo pongo así. Está justo a 40 centímetros, la mitad de lo que levanta. Sí. Y acá en el medio, estos aparatitos que ven ahí, son unos rulemanes de presión, que se llaman crapodinas. Ayudan a que no haya tanta fricción y pueda levantarse sin ningún problema. Y bueno, tiene unos topes allá arriba. Claro, tenemos unos topes, porque estos topes ahora no hacen tanta falta porque la misma lona se autosostiene en el techo. Es como que la lona le da cierta estructura. Claro, la misma ya lona no se mueve. Estructura. Pero bueno, antes cuando no teníamos la lona, esto se me pasaba de largo y se me caía el techo encima. Así que tiene esos topes. Pero sí tiene allá ese ganchito. Sí. Este hierro sí es importante y es útil porque él no hace que la bisagra caiga de nuevo para abajo y se cierre el techo. Claro, cuando levantamos el techo y solo es un lado, el lado de la cocina es el primero que levantamos, le da la rigidez. Para que no se vuelva a cerrar. Sí. Así que bueno, esta parte fue complicada, pero así es como lo resolvimos. Si alguien necesita medidas o lo que sea, nosotros se lo podemos pasar. Y si no, también habíamos averiguado en su momento los amortiguadores. Los amortiguadores, sí. Pero hay que mandarlos a fabricar y hay que estudiar y calcular cuántos newton de fuerza se necesitan y no hicimos a tiempo, ya queríamos salir a viajar, así que no nos dijimos, salimos así, bueno, algún día lo resolveremos. Lo calculamos y lo resolveremos al tema de los amortiguadores. Ahora les voy a explicar cómo es el techo. Bueno, el techo, como ya explicamos antes, Sergio Herrero, entonces techo todo de chapa, 3 paños, después le pusimos telgopor, la membrana, la que tiene el aluminio, y después todo machimbre hacia lo largo. Cuando hicimos el techo fue como, wow, sí se parece ya a un camper. Fue como el paso que alegría. Sí.
Nosotros hicimos el techo, colocamos la lona por una cuestión de filtraciones, está todo como metido entre los caños, o metido así por dentro. La lona tiene es doble lona, membrana de 5 milímetros y otra lona más. Por eso acá van a ver esto, como que está más inflado. Estas partes tienen toda la membrana y la parte del medio no tiene, y nos ayuda a que cuando bajamos el techo, esta se pliegue, ¿sí? Perfecto. Otra cosa para cuando bajamos el techo son estos elásticos, los pongo. Poné. Y les muestro. Va a quedar medio... Poné este solamente. Bueno, nosotros... Uy, pausa. Nunca me pasa, pero ahora me iba a pasar. Pausa no, pantalla en gris. Pantalla en gris, pausa. Bueno, nosotros para bajar el techo previamente colocamos estos elásticos así cruzados. Vaya así como que se cruzan todos, agarrados a estos ganchitos que también están hechos de lona, ¿sí? Están bastante fuertes. Sí. Y lo que hacen es empujar la lona hacia adentro y bien, colaboran con esto de que se pliegue. Otra de las cosas que la van a ver allá en el fondo, está agarrada también por otra soguita, entonces ayuda a que la traiga hacia adentro. Bien, para que se pliegue y se guarde bien, como corresponde. Bien. Sí. Bueno, ¿y las paredes? Bueno, las paredes, al igual que el techo, están formadas así por la chapa, telgopor, la membrana con aluminio y este revestimiento de madera. Que es de 5 milímetros. Sí, es de 5 milímetros. Y después está solamente atornillado. Sí. Acá le pusimos por recomendación esta franja de acero inoxidable que protege la madera del fuego. Por si tenemos que cocinar acá cerca, no le da el fuego directo a la madera. Bueno, si tienen alguna duda o necesitan ayuda con algo de, no sé, alguna medida, lo que necesiten, que quieran tomar de nuestro diseño, nos preguntan, nos comentan y nosotros le vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan. Sí, con mucho gusto y le vamos a tratar de sacar cualquier duda. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este video. Contarles cómo hicimos la casa nos hizo recordar un montón de momentos, porque a nosotros nos llevó 1 año y medio hacer el camper. Todo lo hicimos nosotros, entonces es mostrarle un poco de lo que somos nosotros. Lo disfrutamos un montón. Así que bueno, fue un placer tenerlos acá en nuestro hogar, haberlos invitado. Sí. Y bueno, les mandamos un saludo y chao, chao. Chao, chao.